Muy buenos días, gracias por sintonizar Telefuturo y sus canales en todo el territorio de la República para esta propuesta de cada domingo de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción y de Telefuturo que denominamos Esto dice la Iglesia. Y bueno, ¿se acuerdan que en los dos programas anteriores dijimos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 en el mismo Vati horario y por el mismo Vaticanal, ¿verdad? Entonces ahora estamos por iniciar el capítulo 3 en el contexto de la economía de Francisco. Habíamos explicado en qué consiste la economía de Francisco, luego hemos visto también cómo esa economía se vincula con la juventud sobre todo. Y en este tercer capítulo, en ese contexto de la economía de Francisco, nosotros inscribimos, invitamos a los que están practicando ya desde antes lo que se llama la economía de comunión. Y los especialistas en eso son los integrantes del movimiento de los focolares. Y para ello hemos invitado esta mañana a María Elena González. Ella es empresaria, propietaria de Todo Brillo y miembro de la economía de comunión de Focolares. Buenos días, María Elena, que ya estuvo hace más de 10 años en el programa, en más de un programa estuvo con nosotros. ¿Cómo está, María Elena? Gracias por estar una vez más. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Yo canto, María Elena, el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. En mi caso, ¿verdad? Pero en tu caso parece que el tiempo no pasó. Le saludo también a Nicolás Porterí. Él es de la economía de comunión del movimiento de Focolares. ¿Qué tal, Nicolás? Gracias por estar en el programa. Buenos días. Buen día, Roque. ¿Qué tal? Muy buenos días a toda la audiencia también. Gracias por la invitación. Ya. Nicolás, contame, ¿de dónde sos? Tu tono me habla de... Soy argentino de la provincia de Buenos Aires. Muy cerca de uno de los puntos claves que tiene el movimiento de los focolares hoy en día, que está en la ciudad de O'Higgins, en el pueblo de O'Higgins. Ajá. ¿Y en Paraguay cuánto tiempo? Hace 9 años más o menos que estoy ya residiendo acá en Paraguay. ¿Y cuál es tu actividad acá, Nicolás? Estamos desarrollando una actividad de máquinas de café, de vending, con una empresa corporativa, el grupo Todo Brillo. Ah, miren, qué bien. Comunión ya lo hay, ¿eh? Sí, una comunión. Bueno, estuvimos hablando nosotros en los programas anteriores que el Papa Francisco plantea una nueva manera de vivir la economía que no se inscribe en ninguno de los modelos económicos, ya sea el modelo liberal, que de hecho es el modelo dominante, casi no existe otro modelo, salvo los intentos de modelos socialistas que, bueno, persiste en algunas partes del mundo, pero en lo político es socialista, pero en lo económico es bastante liberal, como China, por ejemplo, ¿verdad? El caso de Cuba es sui generis. Pero dentro de esa economía que se decía en los programas anteriores, en la economía, sobre todo en el mundo empresarial, bueno, se busca ganar dinero, no es que no se trata de que no se... Pero tiene que ser una economía que cuide una serie de cuestiones que tienen que ver con el contexto. Comenzando con las personas que están vinculadas con la institución, con la empresa, yendo hacia lo social, hacia el entorno social y yendo hacia el entorno ambiental, medioambiental también, producir con responsabilidad, trabajar con responsabilidad ambiental. Y bueno, en ese contexto es que cuando armamos la serie de programas pensamos en la economía de comunión que los focolares impulsan. María Elena, ¿podrías adelantarnos un poco
la experiencia en ese sentido larguísima ya en tu empresa, cómo se vive, porque de lo que se trata este programa y el siguiente que vamos a tener, el último de esta serie de capítulos, que va a ser con el padre Velasco, que vamos a emitir con una pausa de por medio, en donde se ve cómo se viven estas cosas. Una cosa es teorizar y otra cosa es hacer carne. María Elena. Sí, realmente en el año 91 Chiara llegó a Brasil, a São Paulo específicamente, y vio como todas las torres, los edificios, pero alrededor un cinturón de pobreza, las favelas. Entonces ella dijo, de acá, de este grupo de empresarios que están generando riqueza, tiene que surgir la solución para el cinturón de pobreza de alrededor de São Paulo. Entonces fue ahí cuando ella lanzó este proyecto de economía de comunión, que es desarrollar una economía pero con miras al ser humano, a la naturaleza, considerar todos los aspectos del movimiento económico. Yo ahí trabajaba para el sistema financiero. Cuando escuché eso, yo dije, hay otro modo entonces de trabajar. Y resulta que en esa semana yo había seleccionado gente para nuestro grupo financiero y había gente que había estudiado en unos colegios no tan renombrados y yo a toda esa gente, como no manejaban idiomas, le había tirado al basurero los currículum. Y cuando le escuché a Chiara dije, no, esto tiene que cambiar. ¿Qué se hace con toda esa gente a la que no le estoy dando posibilidades de un trabajo digno para que su familia progrese? Entonces, desde ese momento pensé, ¿qué puedo hacer para contribuir a esta nueva economía que va surgiendo en el mundo, en donde todos los autores son importantes? Son importantes las personas, es importante el medio ambiente, hay que considerar todo el sistema. Entonces, como empresaria, tenemos que generar riqueza, tenemos que tener nuestro proyecto estratégico, tenemos que tener objetivos bien claros, pero contando siempre que la criatura superior de Dios es el hombre. Entonces, el hombre es lo más importante en el hacer económico. Entonces, a raíz de todo eso, comencé a mirar a mi alrededor qué podía hacer. Y escuché al personal que trabajaba en la limpieza del edificio, mal pagado, mal asesorado. Y entonces ahí comencé, yo podría hacer esto, pero en otras condiciones. Y entonces comencé a trabajar part-time, solamente para colaborar con Chiara. En una parte de la limpieza, como trabajaba en la parte comercial, me era fácil conseguir clientes. Entonces, desde el primer momento aportamos para este proyecto. ¿Y qué es en concreto? Trabajar con las personas, para la dignificación del ser humano y dentro de un marco de respeto a la naturaleza. Entonces, como empresaria, tenemos que desarrollar un sistema, por ejemplo, de compras verdes. No se compra lo que no es biodegradable, no se compra de más, se compra lo justo, lo necesario y vemos lo que vamos generando, qué vamos a hacer. Los papeles, los cartones, el plástico, entonces vamos atendiendo, porque lo que nos pide el Papa Francisco es: los árboles no tienen voz, la tierra no tiene voz. Entonces tenemos que hacerles hablar dentro de nuestra estructura comercial. Muy interesante esta introducción general y sobre todo el testimonio. Nicolás, ¿qué otros aspectos podríamos presentarle a la gente de lo que es la economía de comunión y cómo se vive eso en lo concreto? Bueno, así como comentaba María Elena, desde el año 91 que yo también escuché por primera vez, siendo muy joven, a Chiara con estas palabras, con esta cultura nueva, ¿no? Que es una cultura que cambia ya el paradigma, la cultura de, en vez del tener, sino del dar. Entonces, desde ese punto uno siempre se pone a reflexionar y desde el punto de dar, ¿no? No siempre uno busca el hecho o el pensar de dar
el dinero o dar, digamos, una gratificación, sino que hay muchas cosas detrás del dar, ¿no? Hay que dar un tiempo, hay en la escucha y demás. Entonces, ponemos en práctica desde el punto de vista de transformar ya directamente las relaciones, ¿no? Con las personas. Entonces, ¿cómo logramos? Poniéndonos en el lugar del otro, escuchando sus necesidades, ir más allá de la sola relación que puede uno generar de un hola, chau, ¿no? Entonces, queremos llegar a la profundidad de lo que cada uno piensa, de cómo se está desarrollando en el día a día. Mucha gente con la que nosotros trabajamos, obviamente nosotros mismos también, llegamos con muchos problemas a la oficina, entonces la forma, ¿no?, de esta escucha profunda, de esta escucha, digamos, empática con la gente, es lo que muchas veces hace esta transformación en ellos y en nosotros, que eso nos ayuda también a poder seguir esta relación con cada uno, ¿no? Entonces yo creo que está muy apuntado también a la parte personal que hace un poco a la economía en general, que es la que impulsa luego, ¿no? Es interesante este enfoque, porque no es fácil, supongo que no es fácil, María Elena, Nicolás, porque somos muy peculiares los paraguayos, sobre todo. No sé si todos los latinoamericanos probablemente, porque algunas cosas nos transversalizan en toda América Latina, por ejemplo la corrupción, ¿verdad? Pero a veces malinterpretamos cuando se nos trata bien, ¿verdad? El famoso se te pasa la mano y te toman del codo, ¿verdad? ¿Cómo fueron manejando esa situación? Porque definitivamente el centro de toda actividad debe ser el ser humano. Eso hay que subrayar con María Elena, es el principio del Evangelio. ¿En qué se fundan las leyes y los profetas? En el amor a Dios sobre todas las cosas y en el amor al prójimo como a uno mismo. En eso ese es el centro y el motor y la razón de ser prácticamente. En eso se concentra la enseñanza del Evangelio. Y como decía San Juan, no se puede amar a Dios a quien no se ve, sino se ama al prójimo a quien se ve. Si eso, nosotros los que nos confesamos cristianos, seguidores de Cristo, no hacemos, entonces estamos en otra cosa. Y sin embargo es lo que menos se hace, incluso en instituciones católicas. Vamos a una pausa y enseguida volvemos para profundizar sobre la economía de comunión. Economía de comunión. Estamos hablando en esta mañana de domingo, en la que estamos dando continuidad a esta serie que hemos iniciado ya 2 domingos anteriores, en que hablamos de la economía de Francisco, porque queremos comenzar a instalar estos temas también, porque se conoce poco, se habla poco y se vive poco. Terminé a lo mejor de una manera muy dramática o negativa, pero hablo de mi propia experiencia también, de cómo nosotros muchas veces en instituciones de iglesia lo que menos cuidamos es la relación con el otro, la dignidad del otro, la empatía con el otro, y esa consideración hacia el otro no tiene que tener estatus ni clases sociales. Es decir, no tengo que darle un trato preferencial distinto en cuanto por lo menos a amabilidad y a un buen trato a que sea el cardenal o a que sea el portero del edificio. Tienen igual dignidad. Entonces no puede ser que tenga una actitud totalmente distinta con el cardenal y cuando el cardenal pasó le doy una patadita al portero, ¿verdad? O le maltrato, que sucede mucho. Entonces María Elena González y Nicolás Porterí
que son miembros de los movimientos del movimiento de los focolares y practican la economía de comunión, que es, me decías, María Elena, es anterior a la propuesta del Papa Francisco, sí. Porque nació un poco antes, ¿verdad? Y en este bloque, que ustedes se habrán dado cuenta pasa muy rápido, queremos ir a práctica, en la práctica, en lo concreto, ¿cómo manejan ustedes estas situaciones, María Elena? Y una de las cosas más importantes dentro del hacer empresarial creo que es la escucha. ¿Cómo escuchamos? Escuchamos sin interrumpir, escuchamos más allá de las palabras, escuchamos qué emociones y necesidades hay atrás de la gente que nos rodea. Entonces, practicando eso, eso va como una ola, ¿verdad? Son todas las personas, son todos los gerentes, los segundos, los terceros al mando, los fiscales, los supervisores, todos desarrollamos esta escucha. Entonces, dice un fiscal, una de nuestras chicas tuvo un bebé, pero el bebé está con una anomalía genética, necesita una válvula de más o menos $10.000. ¿Qué hacemos en esos casos? Nos escuchamos, ¿verdad? Entonces, lo primero, la administración hace su trabajo. ¿Qué tenemos como para darle? ¿Verdad? Sus vacaciones, su aguinaldo, su antigüedad, lo que sea, para salvar el problema. Pero enseguida las compañeras de trabajo de esta persona también se ofrecen a donar. Y luego de los otros edificios de las otras ciudades, hasta que se consiguió lo que ella necesitaba. Y no se consiguió solo eso, un poco más para el tratamiento. Y tenemos casos así muchos. Tenemos otra compañera que vivía al costado de un arroyo. Resulta que con estas lluvias que vienen, que de repente cae una lluvia feroz en cierta zona, cuando llegó a su casa en la tardecita, el raudal le había llevado toda la casa. Entonces vimos, ¿cómo hacemos? Resulta que tal fue la ayuda que ella ahora vive en una mejor vivienda, con mejores cosas que las que perdió. Entonces, el amor no se deja ganar en generosidad. Y esa es la presencia de Dios en medio nuestro. Nicolás, ¿cuáles son las experiencias o qué experiencias te marcaron y que te gustaría compartir con una teleaudiencia inmensa que nos está viendo ahora? Bueno, un poco haciendo referencia también a lo que contaba María Elena, nosotros trabajamos en empresas conjuntas, ¿no? Tenemos una sinergia muy particular, entonces han sucedido varias experiencias también con funcionarios propios de la empresa nuestras, donde han tenido accidentes laborales o accidentes de tránsito incluso. No hace mucho uno de nuestros personales tuvo un accidente muy grande, necesitaba una prótesis, la cual era muy cara. Y bueno, también lo mismo, cómo podemos hacer, cómo podemos ayudar, siempre poniéndose en el lugar del otro, escuchando, como decía María Elena, una escucha, digamos, profunda, entonces para ver bien la necesidad que tiene. Y de esa manera también se empezó a generar también esta empatía junto con este compañero de trabajo y empezaron a venir donaciones de distintos funcionarios que ni siquiera incluso lo conocían, de distintas partes del país. Y así logramos en conjunto poder cubrirle también, en este caso, su prótesis, mantenerlo obviamente en esta espera que él tenía, digamos, de poder recuperarse. Hoy en día, después de 3 meses, está trabajando de nuevo con nosotros. Entonces, de esa manera, digamos, en lo que es las relaciones con las personas, en la escucha esta profunda, de ver realmente las necesidades que tienen, es donde uno puede también actuar, ¿no? Si uno llega a la oficina, sigue con su día a día, corriendo y demás, sin tener en cuenta ciertas particularidades de las personas que realmente nos rodean y que muchas veces
son las que realmente son importantes. Entonces, de esa manera nosotros arrancamos el día, ¿sí? Tratando de darle ese tiempo a esta gente que nos acompaña y que realmente son la parte esencial de nosotros, ¿no? de la empresa en sí. Voy a traspolar un poco esto a otras situaciones y ambientes, pero que tienen relación con lo que ustedes acaban de decir. Se suele decir que incluso por egoísmo conviene que el otro esté bien. Por egoísmo nos conviene que nadie pase una necesidad extrema, porque nuestra propia seguridad se ve amenazada cuando alguien está necesitando en una situación extrema. Es decir, si no se puede construir riqueza o grandeza o progreso en un mar de necesidades. De hecho, el Papa Francisco dice en la Evangelii Gaudium, creo que es la número 55, que no puede haber indefinidamente paz en una sociedad que tiene excluida una parte de sí misma, y no habrá organismos de inteligencia, no habrá aparatos policiales, no habrá nada podrá detener un estallido en algún momento si se desatienden las necesidades de una parte de la sociedad. Eso es una cosa, ¿verdad? Y otra cosa es una experiencia personal que también puede verse desde el punto de vista positivo o desde el punto de vista egoísta, ¿verdad? Yo me di cuenta que cuando me cupo desempeñar cargos de dirección, el trato que yo le daba a mis colaboradores directos, no eran mis funcionarios, porque yo también era empleado, solo que con un cargo de dirección, ¿verdad? Y me rendía mucho. Entonces, se gustaba hoy ese estilo de ser amable y tratar bien a mis colaboradores. Por dos motivos. Uno, te rinden 500%, porque te quieren y te aprecian. Y te cuidan las espaldas porque te quieren y te aprecian. Entonces no quieren que vos salgas de ahí, no quieren otro, te quieren a vos, porque contigo se sienten bien. Entonces hasta por egoísmo conviene este tema, ¿verdad? Yo estaba leyendo acá la cuestión que me envió Hugo Cáceres, que nos ayudó con dice, una distinción entre la economía de Francisco y la de comunión, la de los focolares, es que en esta última las empresas donan el 30% de sus utilidades a la iniciativa de economía de comunión. Esta no es una exigencia u obligación para las empresas en la economía de Francisco, dice. ¿Les gustaría referirse brevemente a eso, María Elena? Sí, resulta que si no donamos, ¿verdad? Es como si estuviéramos encadenados, ¿verdad? Les voy a comentar que este tema de economía de comunión, hay profesores, ¿verdad? Estamos haciendo un curso, ¿verdad? Que es prácticamente para toda América, que lleva más o menos 6 meses, ¿verdad? Estudiamos economía de comunión. Esto ya es algo que viene desde hace tiempo. ¿Y qué es lo que ellos dicen? Por ejemplo, hay un proyecto en donde un montón de gente se juntó para tener cajas de abejas. Y lo que se genera con el apiario, ¿verdad? Se vuelve a donar. ¿Para qué? Para que la gente joven pueda estudiar, para las necesidades de los más necesitados, porque realmente no solo necesitamos un abrazo, también muchas veces necesitamos otras cosas. Entonces hay que hacer fluir ese dinero. Nicolás. No, así como comentaba María Elena, o sea, esta tercera parte, ¿no? que comentabas, Roque, con respecto al 30%, o sea, siempre, como dice María Elena, hay que hacer fluir, ¿no? Un poco la utilidad que hay dentro de la empresa, porque realmente el donar muchas veces es da y se les dará, ¿no? O sea, es un ida y vuelta. Entonces no tenemos que estar atados, ¿no? a esta idea de poder acumular, ¿no? Entonces es ahí donde nace un poco también la distribución dentro de las ganancias, dentro de lo que es la cultura del dar. Entonces, de esta manera
hacemos rotar, ¿no?, esa utilidad para las necesidades, como habíamos comentado, para muchos de los funcionarios, para, digamos, diversas cuestiones que van surgiendo. Entonces, es eso lo que, digamos, lo que ponemos en pie. Sí. María Elena, tenemos un minuto, o sea, 30 segundos y 30 segundos y despedimos el programa. Yo agrego nomás como la generosidad atrae más generosidad. Luigino Bruni, que es un gran economista italiano, ¿verdad? Él ha escrito muchos libros sobre economía de comunión. Él dice que la cosa más grande es la gratuidad. La gratuidad es de considerar al ser humano, considerar su unicidad, considerar no solo su esencia como persona. Entonces, cuando uno da, por ejemplo, ¿verdad?, les decimos a nuestros compañeros, vamos a limpiar la Catedral Metropolitana, y se juntan todas las personas y donan eso. Hacemos eso gratuitamente, ¿verdad? En la medida en que uno realmente vive en familia, ¿verdad?, se va dando eso. También para el hogar de ancianos, porque hay muchos lugares a los que podemos ofrecer ese servicio gratuito. Y siempre es bien recibido. Y a la gente le encanta ayudar y servir. Nicolás, brevemente, ¿qué dirías para terminar? No, bueno, sigamos, ¿no?, en este cambio de paradigma, tratando de poder que todos tengan esta cultura, conocer esta cultura nueva, ¿no?, que es una cultura de, como decíamos, del dar más que del tener. Y bueno, apuntemos, ¿no?, un poco a soltarnos de esa parte terrenal que muchas veces nos atrae, ¿no? Ojalá realmente, porque la otra cosa que iba a decir se nos fue el tiempo y con el permiso unos segunditos nomás, es que está muy bien esa solidaridad. A vos, María Elena, te tocó desde una entidad financiera ver qué podías hacer y fuiste a un ámbito desde donde podías hacer. Y esa válvula que costaba $10.000 y que mostró la solidaridad de mucha gente, está muy bien, ¿verdad? Pero ¿y el Estado? Esa es responsabilidad del Estado. El Estado tendría que tener, por el solo hecho de ser ciudadano, tendría que tener todos esos servicios. Entonces, ojalá alguien inspirado por la economía de Francisco o por la economía de comunión, o alguienes o muchos puedan ser los que ocupan estos cargos públicos y tengan esa sensibilidad y usen los recursos del Estado al servicio de la dignidad de las personas. Muchas gracias, Nicolás, muchas gracias, María Elena, que tengan ustedes muchas bendiciones. Muchas gracias. Y también a la teleaudiencia muchas gracias y que tengan ustedes un muy feliz domingo.